en la compra de bienes de uso. Pero bueno, es como una forma de incentivar de alguna manera la inversión en bienes de uso, que en vez de imputar el 100% en el ejercicio fiscal que se liquida, la ganancia se impute en 3 partes, ¿sí? ¿Por qué? Y porque si le imputo la ganancia en un 100% en el periodo fiscal que se liquida, el impuesto que va a pasar va a ser más alto, obviamente, porque cuanto más ganancia declare, mayor va a ser el impuesto a pagar. Así que bueno. Vamos a ver el trabajo práctico 55. Nosotros la clase pasada vimos vimos el 50, que era evaluación de Hacienda, el 51 lo tenían que ver ustedes, que era la evaluación de granos, que yo les di toda la parte teórica, es muy sencillo, digamos, no tiene nada de dificultad. Ahora vamos a ver qué pasa con los trabajos prácticos que quedaron en el medio, vamos a ir directamente al 55. Me dice, la empresa La Raqueta S.A. cierra ejercicio comercial el 31/12 de cada año. Su actividad es la compraventa de indumentaria deportiva de primeras marcas. A continuación, le brinda la siguiente información para calcular el ajuste por inflación a considerar en la liquidación de impuesto a las ganancias para el ejercicio cerrado el 31/12 del 2022. Información que se suministra. Estados contables cerrados el 31/12 del 2021. Movimientos patrimoniales correspondientes al ejercicio cerrado el 31/12 del 2022 y aclaraciones adicionales. Bueno, y me dice, determinar el A por I impositivo, el del ejercicio y su impacto en los ejercicios próximos. Lo primero que tenemos acá es el estado de situación patrimonial al 31/12 del 2021. ¿Y esto para qué? Para calcular que, si me da el 31/12 del 2021. El activo computable y el pasivo computable. Perfecto, para calcular el activo y el pasivo computable. Me da unas aclaraciones. Los bienes de cambio se encuentran valuados impositivamente al inicio del ejercicio. O sea, los bienes de cambio ya está, no le tengo que hacer ningún ajuste de evaluación. En el rubro bienes de uso se encuentra incluido un camión que fue vendido en julio del 2022 por 350.000 pesos, cuyo valor residual era de 220.000. ¿Qué era esto? ¿Se acuerdan que lo leímos más arriba? Artículo 106, inciso A, segundo párrafo. ¿Qué pasaba si durante el ejercicio se hubieran enajenados bienes de uso? ¿Qué decía? Se tienen que sumar. Exacto, lo tengo que sumar, perfecto. No forma parte de los conceptos a detraer. El 15/9/2022 se efectuó un aporte de capital por 30.000 pesos. ¿Qué es esto? Aporte de capital. Un ajuste negativo para dinámico. ¿Negativo o positivo? Negativo. Claro. Negativo. Ah. Bien. En la asamblea de accionistas celebrada el 15. No, ¿qué negativo? No. Aporte de capital, chicos, ¿qué estoy haciendo? Le estoy poniendo plata a la sociedad. Es un ajuste por inflación. Negativo, ajuste por inflación. Ah, está bien. Negativo. Si le pongo plata a la sociedad, negativo. Si saco plata, positivo. Ahí está. En la asamblea de accionistas celebrada el 15 de abril del 2022 se aprobaron, en concepto de honorarios a los miembros del directorio por el ejercicio cerrado el 31/12 del 2021, en concepto de honorarios a los miembros del directorio por el ejercicio cerrado el 31/12 del 2021 se pudieron deducir impositivamente 180.000 pesos, existiendo un excedente no deducible de 50.000. ¿Qué era esto? Honorarios deducibles y no deducibles. Lo que forma parte de lo computable o no computable. Exactamente. A los fines de esta ley se entenderá por pasivo computable los importes de los honorarios que conforme lo establecido en el artículo 91 se hayan podido deducir en el ejercicio por el cual se paguen. Entonces, ¿cuánto pudo deducir la sociedad? 180. Solamente los 180 van a ser considerados un pasivo computable.
¿sí? El 10 del día del 2022 se pagaron a los accionistas dividendos aprobados por asamblea de accionistas cuyo monto asciende a 160. Distribución de dividendos, ¿qué es? Ajuste positivo. Exacto. Saco plata de la sociedad, es un ajuste dinámico positivo. Y acá tienen todos los índices. Entonces, vamos a empezar con el cálculo del ajuste por inflación estático. Vamos a partir del total del activo. Quisiera saber cómo hace Leo para compartir las dos pantallas al mismo tiempo, pero no sé cómo se hace. Entonces, van a partir del total del activo, 1.720.000. ¿Y qué le van de todos estos rubros? Disponibilidades, créditos por ventas, bienes de cambio, inversiones permanentes y bienes de uso. ¿Qué le van a restar? Para Sí. compartir, en vez de donde dice, tienes que compartir escritorio o desktop, dice, y ahí se pueden compartir las dos. Cuando elegís la Pero opción yo si tenés las dos compartir. cosas ahí abiertas y compartís el escritorio, podemos ver ambas. Pero yo lo tengo en un solo archivo. Ah, no, entonces no. Tenés que abrirlo 2 veces. Lo tendrías que abrir 2 veces, claro, y mover con Windows y la flechita para un lado y para el otro. Como que abrís 2 veces el archivo y dividís la pantalla en 2, digamos. Es con una tecla igual que lo haces. Bueno, para la próxima práctica. Igual es solamente esta parte. Pero lo vamos a ver sobre esto. El total de activo, corriente y no corriente, 1.720.000. De todos estos rubros, ¿qué le sacarían? ¿O qué dejan como activo computable? ¿Cómo calculan el activo computable en los términos del artículo 106, inciso A, puntos 1 a 6 de la ley? Sacamos el bienes de uso e inversiones permanentes. Exacto. Le restamos inversiones permanentes y le restamos bienes de uso. Del total del activo, menos activos no computables, arriba en un activo computable de 1.050.000. Pero tengo un ajuste de un activo no computable que era el camión vendido en julio del 2022. Una corrección de un activo no computable. Se lo vuelvo a sumar, ¿por qué? Porque acá yo lo resté, pero en realidad ese camión yo no lo mantuve el 31/12 del 2022, sino que durante el ejercicio lo vendí. Entonces, al venderlo, lo vuelvo a sumar al activo computable, ¿sí? Porque en realidad al cierre no lo voy a tener, al cierre el 31/12 del 2022. Entonces, lo sumo y arribo al activo computable final, 1.270.000. Después vamos al pasivo. En el pasivo tienen deudas comerciales, son todas computables, deudas impositivas son computables, en tanto y en cuanto se trate de impuestos que se consideren deducibles en los términos de la ley de impuesto a las ganancias, ¿sí? Ustedes cuando vayan a leer acá el artículo 106, inciso B, dice que se entenderá por pasivo las deudas, las provisiones y previsiones a consignar serán las admitidas por esta ley, las que se computarán por los importes que ella autoriza. Es decir, en las deudas impositivas yo tengo que tener en cuenta que, por ejemplo, que no sería deducible acá. La deuda impositiva respecto de qué impuesto. Impuesto a las ganancias. Exactamente, impuesto a las ganancias, por el que el artículo 92 me dice que es una deducción no admitida el propio impuesto de esta ley, ¿sí? En cambio, si acá tengo, por ejemplo, deuda impositiva, ingresos brutos, ¿sí? O IVA a pagar, eso es completamente deducible y también, en realidad, IVA a pagar es un pasivo, no es un concepto deducible. Pero sí lo que es ingresos brutos o tasas municipales vinculadas a la actividad, como tasa de seguridad e higiene, publicidad y propaganda. Pero si, por ejemplo, acá tienen como deuda impositiva, multas a pagar. ¿Qué es una multa a pagar? En los términos del artículo 227 del decreto. Es un concepto no deducible, chicos, un concepto no deducible.
Lo mismo que los intereses punitorios, ¿sí? Igual eso lo van a ver bien el jueves con Leo, en el trabajo práctico integral de sociedad anónima. Y deudas sociales es todo lo que es referido a cargas sociales a pagar, ¿sí? O sea, sueldos a pagar y cargas sociales a pagar, o sea, está todo vinculado a la actividad, así que es todo deducible. Conceptualmente el pasivo total va a ser el pasivo computable. ¿Pero qué le tengo que sumar a esto? En concepto de honorarios a los miembros del directorio, se pudieron deducir impositivamente 180, existiendo un excedente no deducible de 50. Le tengo que sumar los 180 que la ley considera como un pasivo computable, ¿sí? Honorarios al directorio, 180.000, solo lo deducido impositivamente. Entonces, en el pasivo computable vamos a tener el total del pasivo más los honorarios al directorio deducibles, es decir, 625.000. Calculo el capital expuesto al inicio. Activo computable menos pasivo computable. Me da un capital expuesto al inicio de 645.000. Como el activo computable es mayor al pasivo computable, voy a tener que una pérdida del ajuste por inflación estático, ¿sí? ¿Y cómo voy a calcular el ajuste por inflación impositivo estático de este capital al inicio? Tomando el IPC diciembre 2022 sobre el IPC diciembre 2021. Menos 1, porque es un coeficiente de ajuste por inflación, ¿no? Entonces, el capital al inicio por el coeficiente punta a punta, que es 0,9479, me da una pérdida, ¿sí?, de 611.416,03. Esta es la primera parte, ¿sí? El ajuste por inflación estático dio pérdida 611.416. Y ahora vamos al ajuste dinámico. Tenemos como ajuste positivo, sí, Enzo. Profe, ¿la pérdida no sería la diferencia entre los 611 y el importe determinado de 645? No, porque acá ya al hacerlo con menos 1, al hacer el coeficiente de menos 1, ya no tenés que hacer la diferencia. O sea, estos 611 ya son la pérdida. Si no, listo. Gracias. Lo que vos decís es si hubieras hecho 645 por 1,9479. En ese caso sí es, pero ahí en ese caso te va a dar casi 1.200.000, más de 1.200.000. 1.200.000 menos 645 te va a dar los 611. Al restar acá el menos 1, el resultado al que arribamos acá ya directamente es el resultado del ajuste por inflación. ¿Sí? Bien. Y como ajuste dinámico tenemos los dividendos distribuidos, que habíamos visto más arriba, como un ajuste positivo, y también los honorarios no deducibles, que acá está como un ajuste positivo, la porción de los honorarios pagados en el ejercicio que supere los límites establecidos en el artículo 91. Eso está en el artículo 106, inciso D, punto 1.4. ¿Sí? La porción de los honorarios pagados en el ejercicio que supere los límites establecidos en el artículo 91. Los límites establecidos en el artículo 91 era justamente lo que vimos la clase pasada respecto de la deducción de honorarios, ¿sí? de honorarios a directores. Entonces, la porción no deducible es un ajuste dinámico positivo. ¿Cómo lo actualizo estos dos ajustes dinámicos positivos? Lo actualizo por el importe que ocurrió, por ejemplo, el honorario no deducible era 50.000 pesos, por el coeficiente. El coeficiente había sido pagado en agosto del 2022, entonces el coeficiente calculo diciembre 2022 sobre el coeficiente de agosto 2022, y eso me da un coeficiente de 0,2453. Esto es 1.134 dividido 911 menos 1.
¿sí? Eso me da 0,2453. Lo mismo hago con los dividendos distribuidos en octubre. Distribuyó 160.000 en octubre. ¿Cómo calculo el coeficiente de octubre? Coeficiente de diciembre sobre coeficiente de octubre menos 1. Eso me da 0,1029. Los 160.000 por 0,1029 me da el ajuste positivo por la distribución de dividendos, es decir, 16.468,30. Y también habíamos tenido como ajuste negativo el aporte de los accionistas por 30.000. ¿Cuándo pasó? En septiembre del 2022. Entonces, calculo el coeficiente, septiembre 967, perdón, al revés, el coeficiente de diciembre sobre el coeficiente de septiembre, menos 1. Eso me da 0,1729, lo multiplico por el aporte de los accionistas y me da una pérdida de 5.188. ¿Cuánto es el ajuste por inflación dinámico? Y la suma de los ajustes positivos menos la suma de los ajustes negativos. Es decir, tengo un ajuste por inflación dinámico de 23.542,84. ¿Sí? ¿Cuál es el ajuste por inflación impositivo total? Resultado del ajuste estático, 611.416. Resultado del ajuste dinámico, 23.542, ganancia. Resultado final, 587.873,19, pérdida. ¿Sí? Durante el ejercicio finalizado el 31/12 del 2022, la compañía perdió por exposición a la inflación. ¿Cómo exponen estos 587.873,19? Es una sociedad anónima o una SRL, no me acuerdo. Es una SA. ¿Dónde lo ponen? Estos 580 y pico mil. Estos 587.873,19 de pérdida, ¿dónde lo ponen? En la columna 1. En la columna 1. Fíjense acá, lo que les dice, a partir de los ejercicios iniciados el 1 de enero del 2021, el aporte impositivo del ejercicio se computa en un 100%, sin perjuicio de tener en cuenta los diferimientos de los dos ejercicios anteriores, es decir, el cuarto sexto del 2019 y el tercer sexto del 2020, que es lo que vimos anteriormente, que en este ejemplo, en este ejercicio práctico, no tenemos el caso, digamos, no nos da el dato. Pero si nos hubiera dicho, el ajuste por inflación impositivo del 2019 fue tanto, y el ajuste por inflación impositivo del 2020 fue tanto, no se olviden de computar ese sexto del 2020 y del 2019. ¿Estamos? Bueno, sé que es un tema complejo, lo tienen que masticar, no hay otra, hay que leerlo, hay que leer los artículos de la ley, o sea, no basta con esto que nosotros vemos acá, sino que es condición necesaria que ustedes lean en detalle el artículo 106, ¿sí? Con todos sus incisos, con todos sus apartados, para poder terminar de interpretar el ajuste por inflación impositivo. Mi objetivo acá es transmitirle las ideas fuerza. Las ideas fuerza del ajuste por inflación impositivo son las siguientes. El ajuste por inflación impositivo consta de dos etapas, el ajuste por inflación estático y el ajuste por inflación dinámico. El ajuste por inflación estático, el objetivo es calcular el capital al inicio. Para poder calcular el capital al inicio, yo tengo que considerar el activo computable y el pasivo computable. Valuar impositivamente ese capital al inicio computable y traerlo al cierre. ¿Cómo lo traigo al cierre? Ajustándolo punta a punta. ¿Sí? Y ahí calculo la pérdida o la ganancia dependiendo si el activo computable es mayor o menor al pasivo computable. El ajuste por inflación dinámico justamente tengo en cuenta los aportes o retiros de fondos que ocurrieron durante el ejercicio. ¿Sí? Si hay un aporte de fondos, hay una pérdida contra la inflación, un ajuste negativo, y si hay retiros de fondos, hay una ganancia por exposición a la inflación, ¿sí? Es decir, un ajuste positivo. ¿Sí? El ajuste por inflación total va a ser la suma del ajuste estático más el ajuste por inflación dinámico. ¿Sí?
Así que bueno, nada, esas son las principales nociones. Lean fundamentalmente el artículo 106 y también lean el artículo 107 y 108, ¿sí? Bueno, ¿alguna duda con respecto de esto, más allá de que no deben estar entendiendo nada en este momento? Profe, ¿lo del 194 es opcional o obligatorio? En el sentido de si No, cumple lo del 194 es obligatorio. Lo que es opcional es lo del artículo 195, que es de los 30 millones. Lo de los 30 millones es optativo, pero es solamente para quienes realicen inversiones por 30 millones de pesos. O sea, si no invertiste nada, tenés que imputar el 100% de la ganancia en el ejercicio fiscal que estás liquidando. ¿Sí? Sí, perfecto. Bien. Bueno. Son 8:30 y me falta dar disposición de fondos a favor de terceros y reorganización societaria. Vamos a hacer un break de 10 minutos para cambiar un poco el chip y continuamos 20:40, ¿les parece? Bárbaro. Bien. Sí, gracias.